Bueno, con un problema técnico que se nos ha cortado un poco, retomamos. Gracias por la paciencia y la amorosidad, Cami. No, Estabas diciendo que te encontraste entrevistando a mujeres trans y ellas te plantearon el deseo de aprender a leer y escribir, y hablaste de programas estatales, ¿no? Que no estaban contemplando la sí, realidad, o sea, por ejemplo, el horario. exacto. O sea, más que a leer y escribir lo que ellas querían, habían llegado, digamos, las mujeres trans. Todo esto me entero yo después, porque cuando me voy vinculando con ellas ya como estudiantes, eh, dejan los estudios o en quinto grado, sexto grado, digamos, de la primaria, o en primer año de la secundaria. O sea, que tiene que ver con la transición en la pubertad. Ojo que estamos hablando de un país que, a diferencia de la Argentina, no tiene una ley de identidad de género, digamos, que obligue al Estado a mantener, ¿verdad?, en las aulas esa población, o que sea mucho más flexible con los nombres, y es, ¿verdad?, y la autopercepción. Entonces, bueno, cuando la pubertad llega, muchas veces se les excluye del sistema educativo. Y lo que ellas decían, bueno, afuera de la escuela o del colegio lo que hay es una calle, afuera de tu casa lo que hay es una calle, ¿verdad? La calle es una realidad, no la vamos a negar. La cosa es cómo hacer que no sea un destino final, sino un escalón en todo lo que tiene que ver con la transición. Entonces, hablando un poco de eso y formando y gestando con ellas el programa, le pusimos de las calles a las aulas al proyecto educativo. Es un proyecto educativo que existe desde el 2015, que fue replicado acá, bueno, en la capital, en San José, y también en la provincia de Punta Arenas, y que una vez funcionando, como está ahora, tiene 56 estudiantes, ¿verdad? Todos y todas y todes mayores de edad, eso sí, porque se ha trabajado también con el Ministerio de Educación Pública un poco para que, bueno, para que a pesar de que no exista una ley, se mantengan en las aulas y se le dé una capacitación a los docentes, ¿verdad? Y no sea, si no es lo que haces es un gueto, ¿verdad? Para personas excluidas, y no es la idea. Igual, si bien es cierto que el componente, ¿verdad?, de la disidencia de género y la disidencia sexual es bien importante en abandonar los estudios. También hay otras personas que abandonan los estudios por razones socioeconómicas y tienen trabajos nocturnos. O sea, el guarda, el que trabaja eh, vendiendo nafta en la gasolinera, se dice acá, bueno, son nocturnos, horarios nocturnos, ¿verdad? Incluso las amas de casa con VIH, por ejemplo, tienen muchas veces chicos, hijos, adolescentes o pequeños, y quieren retomar sus estudios, y ¿verdad?, a la noche no pueden, los tienen que cuidar. Entonces, a la tarde, ¿verdad?, en horario vespertino, se acerca mucho más a las posibilidades y funciona un poco adaptándose a los alumnos. Y Entonces, recuperándose. discúlpame, una de las cuestiones que ustedes tuvieron, porque son un grupo, ¿no? Un colectivo de trabajo, que ustedes tuvieron que modificar, refiriéndonos a las políticas públicas, es el horario, ¿no?, de Claro. los encuentros. El Esa es horario, una de las el cuestiones. horario sí, porque las personas que de verdad, digamos, no han terminado, necesitan trabajar, y muchas veces lo hacen de noche, de diferentes maneras, pero de noche. Entonces, que sea los sábados o que sea vespertino. Después, bueno, era recuperar ese mismo entusiasmo con el que los chicos van a primer grado a los 6 años, o van al jardín de infantes, aunque les dé un poquito de miedo, ¿verdad? Esas ganas de aprender que siguen intactas, más allá de la violencia, más allá del cotidiano. Si uno raspa un poco, están ahí, y quedaron como una espina, ¿verdad?, de algo que no pude lograr o concretar en mi vida, y es a partir, digamos, de ese mismo entusiasmo que se trabaja. Empezamos con 2 materias, y después fuimos sumando las otras materias. Yo decidí empezar con lengua, porque bueno, si bien es cierto que le faltaban conocimientos técnicos de gramática
o conocimientos, digamos, para hacer un análisis formal de un texto, bueno, hablan español, ¿verdad? Hablan castellano, y lo dominan bien, y no tienen errores gramaticales cuando hablan, o por lo menos no tantos. Entonces, desde ahí, desde el cotidiano, desde que sabemos hablar, ¿verdad? Y la otra cosa que este grupo en particular también sabe bastante, tenía que ver con, bueno, con la educación cívica, ¿verdad? O la formación ciudadana. Entonces esas fueron las dos materias, porque una cosa muy importante en la alfabetización de adultos es la rapidez, ¿verdad? Cuando uno va chico a la escuela, uno va por la buena nota, ¿verdad? Y todo, y sacarte un 9, sacarte un 10, sacarte un 8, por lo menos, es lo que te llena de orgullo. Y en estos casos, en realidad, digamos, lo que necesitas es sentir una rapidez de adquisición de conocimiento y una rapidez de ir pasando los programas, ¿verdad? Un poco más rápido, ¿verdad? Aunque sea con la nota mínima, porque vas por un título que te permita seguir ascendiendo en los estudios. Entonces, esa es una de las cosas que hay que desmontar, ¿verdad? Que bueno, que no es el 9, que capaz te sacás un 9, pero que en realidad no es el 9 lo que estamos persiguiendo, sino es el reconciliarse con lo que sabes, ¿verdad? Y bueno, analizar un cuento un poco de la misma manera que analizan las cosas que ven en la tele, ¿verdad? O analizar un poema a partir de las canciones que les gustan, ¿verdad? Todo el mundo escucha música todo el tiempo y se sabe las letras. Y bueno, si vos das muy poquitos conocimientos, decís, bueno, ok, para expresarnos nosotros comparamos o exageramos o decimos cosas que son imposibles o muy poco probables. Bueno, la comparación se llama símil, la exageración se llama hipérbole, las cosas imposibles o poco probables se llaman metáfora. Y lo podemos hacer con cualquier canción, cualquiera, ¿verdad? No sé, Pimpinela, las que les gusten. Y después les cambiamos el texto con el texto del examen que les va a hacer el ministerio para acreditarle la materia, digamos, en realidad. Porque vos nos estás hablando, discúlpame, de un programa que tiene que ver, o sea, llamado De las calles a las aulas, tiene que ver con la incorporación, ¿no es cierto?, de determinadas personas que por distintos motivos dejaron el secundario al sistema escolar. Ese es el objetivo. Entonces vos hablas de calificaciones, de una Exacto, ellas aprobación, de un terminan programa y haciendo de una un tiempo. reválida. Terminan haciendo una reválida, o sea, estudiamos durante 6 meses y se inscriben en un programa abierto y hacen una reválida. Ojo que en Argentina también se puede hacer, no lo tengo claro muy bien, pero en la Casa Trans, que queda en San Cristóbal, en Cava, hay un programa similar que se abrió a partir de esta experiencia en Costa Rica. Entonces, hay un sistema en el que se puede hacer la reválida y en el que se puede retomar los estudios donde los hayas dejado, ¿verdad? Y bueno, un poco es eso, ¿verdad? Son personas, bueno, tienen que rendir lo que el Estado les exija que rindan, o sea, ciencias, estudios sociales, lengua, matemáticas, cívica, inglés. Y se va complejizando hasta tener un título de bachiller y poder entrar a la universidad, o en tercer año que puedes entrar a un técnico, ¿verdad? Entonces esa es la compañía que hacemos con las chicas. Y también el proyecto tuvo una nueva vida y cada vez va a tener más, porque con la pandemia hubo un apagón educativo, hubo mucha gente que se descolgó del sistema educativo, y entonces ahora, por ejemplo, lo estamos dando en lugares privados, digamos, en un club que tiene gente trabajando, ¿verdad? Pero bueno, está los mozos, la gente de seguridad, los que recogen las pelotas en la cancha de tenis, o sea, un montón de gente que trabaja en el club, los que barren, limpian, y no tienen título. Entonces se abrió la posibilidad para que esa gente estudie fuera del horario, digamos, del que trabajan. Entonces pasamos el programa ahí, le cambiamos el nombre, ahí se llama Volver al Futuro, porque bueno, esa gente no está en la calle. Pero es el mismo programa, o sea, es la misma adaptación de contenidos, que es lo mismo.
En estudios sociales, por ejemplo, puede que no sepamos de historia, que nos cueste la historia. Pero de geografía, si tenemos un grupo de 15 personas que vienen de distintos lugares, ¿verdad? Y si vemos tele y sabemos qué árboles hay en tal país, ¿verdad? Bueno, acá no hay 4 estaciones, por ejemplo, hay 2 nada más, pero han visto películas donde hay 4 estaciones y hay nieve, ¿verdad? Entonces pueden imaginarse las diferencias climáticas que hay en otras zonas. Entonces, damos más geografía que historia, ¿verdad? Nos encargamos de los contenidos de geografía que de historia. En matemáticas, damos más aritmética. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano vos usás, ¿verdad? La gente recibe un salario y se reparte la plata entre los gastos que tiene, ¿verdad? Divide, multiplica, ahorra, suma, bueno, todo eso lo saben hacer, mucho más que geometría. O sea, Pitágoras es algo que en lo cotidiano te sirve, bueno, lo puedes aprender, o sea, no es que esos los obviamos, sino que hacemos una readecuación, ¿verdad? Donde lo que primero hacemos es que las personas se den cuenta de qué saben, de qué sí saben, ¿verdad? Partimos de lo que sí tienen conocimiento. De pronto no se dieron cuenta de que sabían tanto, ¿verdad? Y eso es muy mágico. Otra cosa muy importante es que aunque, digamos, sí saben muchas leer y escribir, estas personas saben leer y escribir, no acostumbran a hacerlo cotidianamente. Pero tienen mucho más desarrollado la oralidad. Entonces no uso el pizarrón, casi nunca uso el pizarrón, porque cuando uso el pizarrón a la gente le dan ganas de copiar. Entonces, y tardan mucho haciendo la letra, ¿no? Entonces, bueno, no, retienen mucho más, tienen algo mucho más expresivo de que yo voy y cuento cómo era la civilización egipcia, y saben cosas, porque saben de las pirámides, y saben que las construyeron esclavos, y vamos comentando todo eso, ¿verdad? Y bueno, después hago un resumen cortito, que les quede, ¿verdad? No dejo tareas, porque bueno, porque la gente trabaja, necesita tiempo para estar con su familia. O sea, dejar una tarea para que alguien se avergüence de no haberla hecho, ¿verdad? Y entonces deje de venir, no está bueno. Mejor que no haya tareas, digamos. Sino Bien, entonces vos estás hablando de personas que van a completar un trayecto de formación para poder incorporarse a las aulas. En esos grupos se han acercado personas que no supieran nada de lectura y escritura y tenés que hacer una alfabetización desde desde el comienzo. Sí, sí, se han acercado, ¿verdad? Mucho más también personas migrantes, ¿verdad? Porque en la realidad centroamericana, digamos, en Costa Rica hay un nivel de alfabetización mínimo bastante alto, ¿verdad? Pero en comparación a otros países de Centroamérica no tanto. Y bueno, y es lo mismo, es a partir de escribir, lo que yo hago es porque, bueno, la gente sabe, hago un sistema que tiene que ver con las letras, con el sonido de las letras, ¿verdad? Simplificándolo mucho, no enseño ortografía al principio, ¿verdad? Escribo en el abecedario, en el pizarrón, A, B, C, y después que se pongan a escribir a partir de lo que les suena, ¿verdad? Pero no les digo C, sino A, B, así, ¿verdad? A eso responde el dibujito fonético, y después que traten de escribir una frase, ¿verdad? Y yo trato de contestar esa frase, ¿verdad? O tratamos de ver, bueno, ok, con palabras que tengan muchas, con frases monovocálicas, por ejemplo, ¿verdad? Que puede ser un montón, basta, flaca, tantas palabras para nada cansan. Digamos, son un montón de as. Pero bueno, entonces ahí ya se incorporó la, después vamos con la E, y así, digamos, y después vamos mezclando un poco más, ¿verdad? Pero ese me funciona más que el silábico, ¿verdad? Igual, lo mismo, la aritmética también, aunque no la tengan incorporada, saben más de lo que creen. La gente que cree que no sabe, sabe más de lo que cree, ¿verdad? Otra vez es imprenta, cómo se escriben los diarios, cómo se escribe, o sea, no utilizando libros de texto, porque además
Si vos tratas a un adulto como tratas a un chico, lo desconectás, no lo entusiasma lo mismo, ¿verdad? Claro, O sea, lo se infantilizas, siente, ¿verdad? claro, Raro, digamos, se siente raro en infantilizar los textos, ¿verdad? Le hablas de temas que no les incumben. Entonces es mejor con el diario, aunque tenga, ¿verdad?, titulares mucho más complejos que de pronto un libro de texto de primer grado, bueno, los engancha más y tiene la foto y además a lo mejor vieron la noticia o la escucharon en la radio o la vieron en la tele. Entonces, bueno, que reconozcan la palabra escrita ahí es un plus, ¿verdad? O que traten de recordar qué dice el cartel de la entrada al barrio, ¿verdad? Con qué letras se escribe el nombre de tu barrio, que vos pasás por ahí todos los días. ¿Con qué letras se escribe el nombre del supermercado chino que vas a comprar las cosas cotidianas? ¿Verdad? Poner atención, ¿verdad? Que son cosas que cuando uno está muy alfabetizado, no pone tanta atención. Y uno cree que la gente lo hace en automático. O sea, uno ve el cartel, ¿verdad? Y lo lee sin decir voy a leer. Pero no, si vos les decís, bueno, lean, traten de leer y traten de copiar o de recordar cuando llegan a la casa en el cuaderno la cantidad de carteles que vieron, aunque le falten letras a la mitad, lo pueden hacer. Y eso de perfecto. descubrir, ese descubrir que lo pueden hacer, ahí está el secreto. O sea, Camila, ese es el secreto. como la verdad que nos quedaríamos hablando un montón, pero como te hemos propuesto una conversación breve antes de cerrar y que se nos cierre este sistema, si vos pudieras expresar en pocas palabras, en una o pocas palabras, lo que significa para vos estos programas, esta tarea, este trabajo. Bueno, para mí la educación, digamos, tiene que ser sin barreras. Y si hay una barrera, hay que tirarla abajo. O sea, eso para mí está claro, digamos, si hay una barrera que te impide aprender, hay que ver cómo la tirás abajo. Yo aprendí en estos 5, bueno, no, ya son 7 años de trabajo, muchísimo, formé muchísimos docentes, ¿verdad? Me voy rotando de un programa a otro para que el programa siga más allá de mí misma, ¿verdad? Y bueno, y la otra cosa es que no hay nadie que no sepa nada y que no sea capaz de enseñar. Y entonces también esas complicidades que se van generando entre los estudiantes y entre los estudiantes y uno mismo son muy importantes, muy, muy importantes, y devolverles la posibilidad de un profesor que el Estado les quitó, ¿verdad? Porque estamos trabajando con adultos, pero son adultos que en algún momento fueron descuidados por el Estado. Tienen el Estado una deuda, ¿verdad? No me toca a mí saldarla, pero me toca hacer el enlace posible, ¿verdad? No solo por el adulto que son, sino por el chico que fueron, la chica que fueron, el chique que fueron y que quedaron ahí, a medio camino. Camila, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estas palabras y sobre todo, muchas gracias por tu trabajo, por tu labor amorosa. Que es el mismo de ustedes. Acá estoy para lo que necesiten. Gracias. Un abrazo enorme desde Argentina a Costa Rica. Camila Schumacher.